la armadura espiritual. Efesios 6, del 11 al 18, nos habla de esta armadura espiritual. ¿Por qué hay que ponérsela y de qué nos previene? Y en qué partes de nuestro ser y de qué forma tenemos que colocarnos esa armadura para estar protegidos de las acechanzas del enemigo. Efesios 6, vamos desde el versículo 11. Vamos a leer los dos primeros versículos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está claro, según lo que nos dice Pablo, sin duda alguna, de que hay una lucha contra algo que no podemos ver y por eso es más temible, porque no podemos ver cuándo nos ataca, cómo nos ataca, por dónde nos ataca, pero que también evidentemente es más poderoso que nosotros. Nuestra lucha es contra los habitantes de maldad del mundo espiritual, encabezados, estos habitantes del mundo de maldad, de este mundo espiritual, por Satanás. Ellos son poderosos en aquello que no tenemos poder y conocedores de lo que desconocemos. Por eso no podemos vencerlos de forma alguna. Pero, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Bueno, sigamos con Efesios 6, ahora desde el versículo 13, nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué mayor bendición que al terminar una batalla, estemos firmes, estemos seguros, no estemos ni heridos ni asustados. Hay heridas que se dan físicamente hablando, pero hay otras que son las del pánico, las del terror. En la guerra muchas veces se maneja la psicología a través de informaciones, rumores y situaciones aparentes que tratan de acabar con el enemigo. Y muchas veces nuestro malestar no está en lo que tenemos o en lo que hemos perdido, sino en lo que tememos. Y el Señor en ese sentido quiere que no tengamos en nosotros ni heridas, ni malestares, ni incapacidades, ni por supuesto, ni temores, ni dudas. Ahora, aquí cuando nos dice tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, me habla de una cobertura. Esa cobertura me recuerda a mí el Salmo 91, porque es evidente que ante nuestra capacidad de pelear contra lo que es más fuerte que nosotros debemos escudarnos en Dios. ¿Por qué en Dios? Porque Él es todopoderoso. En el Salmo 91 nos refiere esto, en los dos primeros versículos de este famoso Salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es esperanza y refugio, pero yo tengo que, tal como dice ahí, habitar al abrigo del Altísimo. Pero habitar bajo su abrigo lo debemos hacer conforme a ciertas instrucciones. Yo para revestirme de algo tengo que saber. De hecho, cuando los bebés se quieren vestir, no pueden. Los bebés no saben poner dónde meter el bracito, dónde van los botones, si es una blusita de botones, entonces no saben abotonárselo. Mientras que ellos no sepan, ahí está la ropa, pero no pueden gozar del beneficio de esa vestimenta porque no saben colocársela. Nosotros como bebés espirituales puede ser que no sepamos ceñirnos de esa ropa. Vamos entonces a seguir las instrucciones de la carta a los Efesios. Habíamos leído hasta el versículo 13, vamos a seguir, versículo 14. Para esto, recordar, para habitar bajo su abrigo debemos hacer lo que nos dice esta lectura. Versículo 14 nos explica, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí vemos dos elementos, la verdad y la justicia. Pero ¿qué es lo que se ciñe con la verdad? Los lomos. Miren, si nosotros vivimos conforme a la verdad y ejerciendo la justicia de Dios a nivel interno y externo, no podemos recibir ataques en nuestros lomos. Nivel interno, ¿cuál es la ley de Dios que está gobernando mis pensamientos, mis acciones? Recuerden que lo que nace en mi mente, en mi interior, se va a proyectar hacia lo exterior. Lo que yo tengo en mi mente es lo que yo le voy a decir a mi esposa, lo que voy a decirle a mis hijos, lo que le voy a decirme lo que le voy a decir a los subalternos, lo que le voy a decir a la gente. Entonces, si no hay justicia
en mis pensamientos, si no hay verdad, eso se va a proyectar a nivel externo. Pero aquí nos dice que cuando nosotros nos vestimos, nos ceñimos nuestros lomos con la verdad y nos vestimos con la coraza de justicia, entonces ya no está vulnerable, de hecho nuestra parte tan vulnerable que son nuestros lomos. Recuerden que nuestros lomos o nuestra espalda están en nuestro punto ciego y por eso son muy vulnerables. Los lomos son muy vulnerables. Recuerden cuando vemos que las personas son atacadas por la espalda. Normalmente son atacadas por la espalda para que no puedan defenderse. Nosotros no podemos vigilar nuestros lomos, pero el Señor sí puede protegerlos. Él dice, yo te protejo. Lo único que vive conforme a la verdad y de acuerdo a la justicia que es mi ley. Ya con eso, si nosotros vivimos conforme a la verdad en nuestros pensamientos, para que nuestros sentimientos sean correspondientes a lo correcto del momento y nuestras acciones también sean correctas a la voluntad de Dios, estaremos actuando con justicia y nuestros lomos no van a ser atacados. En el versículo 15 dice, y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Practicando el evangelio del Señor, que es palabra de reconciliación y paz, no serán dañados nuestros pies mientras nosotros estamos avanzando en nuestros planes. Porque recuerden algo, con que nuestros pies sean dañados, hasta allí se acabó. Hoy estaba viendo un video en Facebook muy temprano sobre un maratón en Asia, no recuerdo qué país asiático, evidentemente todo el mundo era asiático, y era un maratón de damas, y había una chica que se torció el tobillo, se dañó el pie, se cayó, y ella avanzó gateando, iba gateando. Su equipo obviamente no ganó. El gesto fue admirable porque era una maratón de relevo, y ella, para pasarle la posta a la siguiente compañera, gateó por muchos metros, por centenares de metros, y la gente la admiraba, la respetaba, pero ciertamente su carrera no tuvo el éxito que ellos esperaban. Es loable su valor, pero por ese traspiés no pudo alcanzar la victoria. Su equipo la amó por la entrega, pero obviamente cuando nuestros pies son ya dañados, vamos a quedarnos atrás. ¿Y qué es lo que hace que nosotros caminemos seguro en lo que es el camino de la familia, de la vida de pareja, nuestra vida personal? Vivir conforme al evangelio, porque el evangelio ofrece reconciliación y ofrece paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo es para protegerme de algo que viene de afuera. ¿Recuerdan la película 300? Una película muy famosa donde en un momento dado las huestes de Leónidas, bueno, el pequeño ejército, 300 soldaditos de Leónidas reciben una lluvia de flechas. ¿Por qué ellos no murieron? Porque todos colocaron sus escudos de manera que allí quedaron clavadas todas las flechas, y en vez de ser una masacre, hubo salvación porque los escudos lo protegieron. Bueno, para nosotros creer en Dios en momentos de adversidad no permitirá que las dudas penetren, porque miren, son dardos de fuego estas dudas, y cuando las dudas penetran, producen dolor y destruyen nuestra vida. No podemos permitir que las dudas sean dardos de fuego que van quemando, van destruyendo y que vienen de parte del maligno. Pero para eso es creerle a Dios, a su palabra. Yo no permito que esos dardos penetren, porque van a clavarse en el escudo, pero no van a hacer fuego, no van a hacer herida, no van a causar daño ni muerte. Cuando yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor hace lo que Él quiere, que si yo creo y veré la gloria de Dios, que el Señor es mi buen pastor y nada me faltará, nada me faltará. Así que como yo creo en eso, el enemigo me ataca, mira, te quedaste sin trabajo, te vas a enfermar, la gente te va a dejar de amar, en cualquier momento te echan de ese puesto de trabajo que está ahí en suspenso, tu vida se va a acabar. Pero la fe en el Señor y en su protección hace que yo apague esos dardos, porque ahí quedan el escudo, y después yo los apago, como hicieron los soldados de Leónidas. Recuerden, ellos qué hicieron después con las flechas en el escudo, las rompieron por su espada, las rompieron y celebraron, porque ya esas flechas, así como los dardos en el escudo, quedan a merced del que tiene el escudo, para después apagarlos, para romperlos, para quebrarlos,
para echarlos en agua como sea. Vamos al versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, el yelmo es la parte de una armadura antigua. Ustedes pueden buscar las imágenes en Google o si recuerdan las películas. En la cabeza se ponía una armadura que cubría y protegía dicha cabeza y el rostro. Por eso es que a las personas no se le veía el rostro, les protegía el rostro. Y este yelmo tenía un casco con una visera para ser protegidos sus ojos, pero también para poder ver. Bueno, al proteger la cabeza, se nos guarda la vida por completo. Bueno, recordemos que en nuestra cabeza está también nuestro cerebro, hay contenido. El cerebro es el recipiente físico, lo que Dios ha hecho para retener algo inmaterial, que es nuestra memoria, nuestra capacidad de entender. Tenemos que cuidarlo porque lo que Él haga allí afectará a la totalidad del hombre hasta su eternidad. Mira, tal vez el enemigo podrá acabar con nuestra vida física, con nuestra salud. Tal vez podrá hacerlo con nuestra alacena, pero no ganará nada contra nosotros si en nuestra cabeza se encuentra la salvación, recibida por medio de ¿qué? De nuestra fe en que Jesús nos salva y nuestra entrega a su voluntad es el sello de que Él es nuestro Señor. Miren, al no temer por nuestra vida en la tierra, porque sabemos que tenemos una salvación eterna, miren, Satanás nos podrá a nosotros golpear, pero no nos derrumbará. Y ni siquiera la muerte, que es el límite para cualquier ser humano, ni siquiera, o sea, el límite de su carácter, de su fortaleza, de su confianza, de su alegría, ni siquiera la muerte será un aguijón para nosotros. Por medio de recibir la salvación y descansar en esta salvación, Satanás jamás podrá intimidarnos con visiones de muerte para derrotarnos. Por eso yo tengo que también asociado a la espada, al escudo de la fe, tengo que producir en mí esa confianza para entonces ya no dejar que, porque estoy cubierto, mi cabeza, la autoridad, el conocimiento que me da el pensamiento de Dios en mi ser, no me permitirá que a mí el enemigo me pueda a mí arrebatar lo más importante, que es la vida eterna. Recuerden que ¿cuál es el gran objetivo de Satanás? Quitarnos es la salvación. Quitarnos la salvación para los que no hemos creído y muchas veces para los que somos salvos, el gozo de la salvación. Ojo, porque tal vez sí tenemos salvación, pero no tenemos el gozo de la salvación y por eso andamos derrotados. Pablo sí tenía el gozo de la salvación. En Filipenses 1:21 él lo declaró. Este versículo famosísimo, Filipenses 1:21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para esto es indispensable tener a Cristo en nuestro corazón por medio de creer en Él, para que no haya derrota ni condenación en nosotros. Recordemos nuevamente, el objetivo principal de Satanás es que nos perdamos o también asociado a eso, que vivamos como perdidos habiendo sido salvos. En cuanto a la palabra, que también dice este versículo, recordemos que la palabra tiene una función en nosotros. Esta es la espada con la que el Espíritu de Dios nos habla y repele los ataques del enemigo. La palabra repele. Es la herramienta, es el arma del Espíritu de Dios. Pero ahora, la palabra que mora en nosotros es fruto de cuánto la hemos buscado y la hemos atesorado. ¿Cuántas palabras tenemos nosotros en nuestro corazón? Porque a lo mejor la recibimos, la desechamos, la olvidamos. O tal vez no la hemos buscado y por eso nosotros casi no hay palabra. Es más, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una imagen que nos queda claro. Con la cantidad de palabras que tenemos, ¿qué le estamos dando al Espíritu Santo? ¿Una espada enorme y filosa? ¿O una navaja pequeña? ¿O con la palabra que tenemos, qué le damos al Espíritu Santo? Una agujita. Ahí hay una labor, una responsabilidad. El Espíritu Santo nos habla con la palabra que nosotros hemos escudriñado y hemos buscado. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, nosotros nos colocamos la armadura de Dios cada vez que oramos conforme a la voluntad de Dios y no según los deseos de la carne. Cuando oramos conforme a lo que Él quiere y no según lo que yo deseo. Por eso a veces nuestras oraciones son
horas de desperdicio, meses o hasta años desperdiciando porque estoy pidiendo lo que yo quiero sin conocer cuál es la voluntad de Dios. Dios, dame esa mujer que está casada. Dios, dame ese trabajo donde voy a poder coimear, voy a poder usufructuar. Señor, dame el poder para subyugar al pueblo. Esas son oraciones según los deseos de la carne. No, ahí no hay respuesta. La armadura de Dios, que es justicia, es verdad, es conocimiento, es actuar con misericordia, porque esa es la justicia del Señor en mi vida, es la que a mí me protege de los dardos del enemigo, me protege de los ataques de estas huestes de maldad que quieren acabar conmigo. Pero también es necesario, muy importante, que crezcamos en la palabra. También es necesario que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios para poder velar bien. Porque recuerden, este versículo habla de orar y velar. Velar, recuerdan el velador, el vigilante. Un velador o un vigilante, sobre todo cuando trabaja de noche, donde las cosas son más peligrosas. De hecho, los vigilantes trabajan en la oscuridad con mucha frecuencia en lugares, en galpones, en almacenes, en factorías, donde están los peligros. ¿Qué tienen en la oscuridad? Una lámpara. ¿Y para qué tienen esa lámpara? Para estar seguros, para no tropezar y para ver desde lejos si viene el enemigo. ¿Cuál es nuestra lámpara? Nosotros que somos vigilantes o veladores. Salmo 119, versículo 105, nos dice específicamente cuál es nuestra lámpara. Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso yo no tropiezo. Para ponerme la armadura de Dios, tengo que estar consciente que no hay un día que valga por dos. ¿Qué quiere decir esto? Ponerse la armadura de Dios es un ejercicio diario. Ningún soldado prudente diría: miren, ya yo me puse la armadura ayer, así que no la necesito para la batalla de hoy. No, me la puse ayer, descansé, me la quité. Hoy, antes de salir, tengo que ponérmela. La armadura de ayer no sirve para nada si no está puesta hoy. Esa fue el ayer. Todos los días yo me tengo que armar de estas actitudes para entonces tener la protección sobrenatural. Mire, ponerse la armadura de Dios necesita un tiempo diario y la observación espiritual de cada área que debe ser protegida. Y al velar, procuramos que cada parte de nuestra armadura sea fuerte para que el enemigo no la quiebre, no la rompa o desprenda de nuestro ser. Nuestra armadura tiene que ser fuerte. Pero miren que es interesante porque cuando somos místicos y cuando queremos ver lo sobrenatural a través de que Dios es la respuesta a una serie de palabras como mágicas, conjuros, no cuidamos nuestra actitud. Es claro que hablamos con el Señor, pero el Señor nos habla a nosotros también de tener actitudes con las que se va haciendo mi armadura. Entonces, ahí revisando, recordemos todos que esta armadura de Dios está en quienes viven conforme a la verdad, los que ejercen su justicia para cubrir sus lomos. Esta palabra, la palabra del Señor también vista en mi vida y que nos lleva a un evangelio aprendido y vivido, es lo que hace que mis pies no sean heridos en el andar. Cuando yo también, recordando que por medio de la fe yo puedo apagar los ataques enemigos, cuando yo le digo a mi familia: no se preocupen, porque el Señor no es nuestro pastor. Vuelvo a usar este ejemplo. Nada nos faltará. Yo estoy apagando esos dardos, no solo para mí, sino para mi familia. Y por supuesto, viviendo en la salvación y conforme a la espada del Espíritu, que es la palabra, porque cada día quiero tener una espada más grande, que el Espíritu Santo use una espada más grande. Para eso yo me nutro de palabra. Y por eso, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Ya no tengo miedo, más bien la palabra es lámpara a mis pies. Entonces, yo diariamente, viviendo así, estoy bien cubierto. El enemigo quiere hacernos daño, pero nosotros resistimos con una armadura que el Señor va haciendo con actitudes. Yo no tengo que andar peleando con el diablo, yo nada más tengo que resistir, pero saber cubrirme allí al abrigo del Altísimo. Pero este abrigo se pone con actitudes. Entonces, con esa enseñanza de hoy, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que es buena, que nos advierte, nos cuida
y nos dice por dónde tomar. Es necesario que conozcamos el poder de tu palabra, que sepamos que es bueno obedecerte, creerte, no dudar. Nosotros tenemos luchas en muchas áreas. Queremos que gente amada cambie, queremos que se abran los cielos, queremos que haya pan en nuestra alacena, queremos que haya salud, que nuestro país también comprenda. Pero nosotros no sabemos qué hacer y andamos a veces peleando con el mundo, cuando más bien el mundo es el instrumento que está usando Satanás para arruinar, para dañar el gran propósito de Dios y la salvación de los creyentes. Nosotros somos guerreros, pero nuestras armas son espirituales y nuestra armadura es espiritual. El Señor solamente quiere que tengamos las actitudes adecuadas. Entonces, cuando hablamos de la armadura o la guerra espiritual, a veces nos ponemos así como mágicos y pensamos que es por conjuros, por inciensos encendidos, por ritos, por danzas específicas, danza para luchar contra los enemigos, cuando más bien lo que debemos hacer es tener estas actitudes. Entonces, ¿por qué son los cantos de alabanza? ¿Acaso Dios no se mueve en la alabanza? Sí, en la alabanza de un pueblo que confiesa su fe. Dios no se mueve a través de la oración, sí, en un pueblo que cree en el amor, que es nuestro yelmo de salvación, el amor de Cristo que murió por nosotros. Pero todo esto tiene que ser también respaldado por una actitud consecuente. Tenemos al santo y por eso vivimos como santos. Y ahí está nuestra armadura espiritual. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial y por eso te bendecimos. Te bendecimos dándote muchas gracias. Bendito eres en nombre de Jesús. Bendito, bendito, bendito. Gracias por estar con nosotros. Amén.